Nacionales del Water. ¿Qué es? Ayer lo decía Nicolás, se descubrió Joaquín Murrieta Saldívar desde Tucson. Buenos días por acá en Proyecto Puente, bienvenidos. ¿Cuál es el nombre de tu organización? Buenos días. Sí, sí, muy buenos días, Luis. El nombre de nuestra organización es Watershed Management Group. Ok. Uh, y somos una organización civil aquí en Tucson con 15 años de trabajando en muchas actividades, todas relacionadas con el agua desde una perspectiva urbana, ¿no? Pero aquí estamos a tus órdenes, Luis. Oye, ¿tú eres de allá o de aquí? Yo nací en Ciudad Obregón, Okay. crecí en Hermosillo, vivimos ahí en la colonia La Huerta, estudiamos ahí en la Universidad de Sonora, soy ingeniero agrónomo, y después por seguir estudiando terminamos aquí en Tucson, en la Universidad de Arizona, con una maestría en economía y un doctorado en manejo de recursos naturales. Ya llevo 20 años aquí trabajando en Tucson, Pues te ¿no? vamos Pero a consultar, te vas a convertir en fuente entonces de consulta. ¿Qué nos compartes? Aquí se está debatiendo, Joaquín, el aumento del agua otra vez y directores van y vienen y la historia se repiten en el organismo y ya ves la cartera vencida, más de 2,000 millones de pesos de gente que debe el agua y la ley del agua dice que no se las pueden cortar. Es un absurdo a veces que sucede aquí en Hermosillo en este tema. eh, Se administra como botín político. También el trienio pasado, el mismo Nicolás fue el que aquí mismo en este espacio denunció la morenización del organismo, pero después fue la panización y el PRI. Siempre un, eh, un gobierno a otro le da el toque político. O es la caja, uh-huh, se convierte, se termina en la caja chica, Agua Hermosillo, Joaquín. uh-huh, uh-huh. Sí, Allá, ¿cuáles las diferencias? ¿Qué oportunidades ver de que aquí hagamos algo diferente? ¿Y cómo se maneja ahí en Tucson, por ejemplo? es muy interesante. El agua tiene muchas facetas, se puede ver desde muchas dimensiones. Y sí es cierto, toda la politización del manejo del agua y también toda la privatización del manejo del agua que sucede tanto en México como acá en Estados Unidos. Una cosa que estamos viendo mucho aquí en Tucson, y eso es parte de mi trabajo, es siempre venimos manejando el agua de una manera igual. Tanto las universidades, los académicos, los políticos, vemos el agua igual. Y la venimos estudiando y la venimos abusando de la misma manera que todo mundo lo hace. Y hay que darnos cuenta que todas nuestras casas, todas nuestras oficinas, todos nuestros centros comerciales son consumidores de agua. Bueno, si queremos ser consumidores de agua, que está bien, pues ¿cómo somos más eficientes en el uso del agua? Hay que saber cuánto estamos consumiendo y de dónde viene esa agua. Y ahí empiezas a hacer ese balance. Total que aquí en Tucson algo muy interesante que estamos haciendo es que estamos cambiando eso. Es cómo hacemos casas productoras de agua. Eso está bien loco, ¿eh? Pensar de que tu casa puede producir agua está bien raro, para empezar. Pero en mi oficina, en mi casa, llevamos 7 años desconectados de la red pública del agua. Y nuestra agua viene del techo de la casa. Nuestra agua viene en la oficina, viene del techo de la oficina. Y son 250 milímetros de lluvia que nos cae. Y esa es suficiente agua para todas las necesidades de nuestra casa y de nuestra oficina. Y así hay un montón de casas. Total que yo no pago agua, ¿eh? Y yo no pago energía solar tampoco. Porque mi casa es una casa productora. Produce agua, produce energía y produce un montón de otras cosas. Total, ¿cómo le hacemos? A nivel de, bueno, me detengo ahí por si tienes alguna observación. Adelante, por cuánto vale invertir en un sistema así o para hacer un sistema así, que Sí, sería lo ideal, que todos produciéramos exacto. el agua, cultiváramos la verdura también la comida, Sí, sí, digo, sí, es sí. volver Y son, volver a nuestro origen, sin duda sería muy sí, conveniente.
Y a lo que voy es que son formas distintas de pensar y son tecnologías muy accesibles, muy diferentes, pero muy accesibles y no es nada nuevo. O sea, los romanos venían haciendo esto, los Hohokam acá de este lado del desierto sonorense venían haciendo esto. O sea, la cosecha de agua de lluvia lleva cientos de años que viene practicándose. Y en algún momento se nos olvidó que la lluvia es un recurso natural que se puede utilizar para lo que tú quieras en cuestiones del agua. Y todas estas tecnologías eran ilegales hasta cierto punto aquí en Tucson hace 12 años. Gracias a las colaboraciones, por eso me gusta nuestros colaboradores, nuestros amigos ahí de Hermosillo, los de Caminantes del Desierto, a Lamparo, ahí Fontanot del vivero de Hermosillo, ahora con el Implan, con el arquitecto Carrillo. Las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno son muy importantes. El gobierno no sabe qué hacer. El gobierno no sabe cómo administrar sus recursos y muchas gentes de la sociedad civil, por lo tanto, los que promovemos, los que hacemos, los que investigamos, eso nos ha ayudado mucho aquí en Tucson, de cómo colaborar con el gobierno y cómo ponerlos a trabajar. Me gusta mucho decir eso, porque el gobierno necesita mucha ayuda. El gobierno, sinceramente, muchas veces no saben cómo administrar los recursos, aunque sean gentes muy capaces, pero pues las prioridades están en otro lugar. A lo que voy es la importancia de la relación entre sociedad civil, a una sociedad civil que promueva, que proponga, que investigue y que haga. Claro, Y claro. después eso nos ayudó mucho a nosotros a influir en el departamento del agua aquí en Tucson, el Tucson Water, así se llama. Y total que ahorita aquí en Tucson, si quieres cosechar el agua de lluvia de tu casa, la ciudad de Tucson te paga por hacerlo. Te paga, tenemos un programa de reembolso que te paga hasta $2,000 si quieres instalar un sistema activo, que es un tanque para almacenar el agua, o te pueden apoyar también con dinero, o sea, te dan un cheque. Tú pusiste un tanque y pusiste un sistema pasivo que es para hacer trabajos en tierra, en el suelo de cosecha de agua. Y es hasta $2,000. En mi casa, mi sistema costó 2,300 porque yo lo puse, yo lo hice. Total que la ciudad me revolvió $2,000, nada más me costó $300. Y ya con eso, pues ya estoy casi 100% autosuficiente en el agua aquí en mi casa, ¿no? Y esos son programas de la ciudad de Tucson que existen ahorita actualmente y llevamos 8 años funcionando así. No todo mundo anda haciendo esto, o sea, lo estoy poniendo muy romántico, ¿no? Justo es la población que accede. Es como una especie de paneles solares, pero por agua, ¿no? Es decir, ahora, exacto, sí. Ajá. ¿cuánta gente está en esta dinámica en Tucson, por Sí, ejemplo? y parte de nuestro trabajo es eso, ¿no? De la educación, de la promoción y de la implementación de estos sistemas. Y pone tú, Tucson, todo el valle de Tucson, como le decimos, es una población como de 1 millón de gentes, igual que en Hermosillo. Podemos hablar de una población, y es muy bajo la población que está cosechando el agua, andamos como en un 15%, ¿no? Pero ya van 150,000 gentes que andan haciendo esto, o sea, No, pues ya definitivamente empieza, sí es ya algo, empieza a contar, sin duda. sí. Oye, Joaquín, ¿y cuánto, allá las fugas, a cuánto es el porcentaje de fuga? ¿O no hay fuga? No hay Sí, sí fugas. hay fugas, sí hay fugas. Y eso es otro. Hemos influido, por ejemplo, cuando te llega el recibo del agua aquí a tu casa. Y sí es cierto, sí existen tarifas, pagamos, pero las tarifas no es que sean caras. Las tarifas pagas el precio accesible del agua. O sea, yo aquí en mi casa, pues ya te dije, casi no pago agua, pero mi recibo del agua son como, ahorita han de andar como en $30 al mes, que no es mucho, sinceramente,
Pero cuando te llega el recibo, ya sea en papel o electrónico, en Si ocasiones, no tuvieras este sistema, ajá, ¿cuánto pagarías? pagaría como unos 80. $80. Ah, Sí, o pues sea, me estoy ahorrando $50. sí, Ah, bueno, no, aquí sería cambiar una lógica oficialista grandísimo. Es decir, ujú, ujú. imagínate, le quitas el coto al gobierno, el negocio y muchas cosas. No pueden ni cobrar Y, cartera vencida, menos te van a dar un y- servicio así, o no sé, y se pudiera eso, ver. y eso es la importancia de la sociedad civil. Porque con esto de la cosecha del agua, tú le dices al gobierno, ¿sabes qué? Ya no te necesito. ¿Sabes qué? Yo voy a tener mi propia agua. Y eso te da una independencia en tu casa, en tu hogar, en tu forma de vivir, porque no estás dependiendo para nada del gobierno. A mí me encanta eso, ¿eh? Porque te da un poder, te da una independencia y le dices al gobierno o te pones a chambear o no vas a tener nada de dinero de mi parte, ¿no? Pero volviendo a lo de las fugas, aquí en Tucson las fugas andan entre 10 al 12% de fugas en porcentaje. Pero a lo que voy es que te llega en el recibo cómo estás utilizando el agua. Y eso es muy bueno saberlo. O sea, cuánto usas para cocinar, cuánto usas para bañarte, cuánto usas para el excusado, cuánto usas para la lavadora, cuánto es de gotero. Y eso nosotros nos da un indicador de qué tan eficientes, conservadores o no somos con el agua. Y eso nos da pacto para crear programas de eficiencia, pero nosotros lo hacemos como sociedad civil y lo hacemos como en el Esa está muy buena. sentido, Esa está muy buena. Te llega cómo sí, consumes el agua. exacto. ¿Qué otra cosa se podía aprender de allá, Joaquín? Eso está muy bien. Lo otro es promover diferentes formas de cosecha de agua de lluvia. No tiene que ser residencial. Por ejemplo, Hermosillo tiene un montón de problemas cuando llueve. Se inunda, que los baches, que un montón de agua corriendo en las calles, todo eso. Hay formas de cosecharle el agua de lluvia que le llamamos agua de tormenta cuando está en las calles. Total que hay toda una ciencia de cosecha de agua de lluvia a nivel calle. Y la Y con, distribución, y con eso estamos, qué con me eso estamos dices? disminuyendo. Ujú. ¿Qué me dices de la distribución? Porque hay también importantes arquitectos aquí que nos comentan la distribución del agua en Hermosillo está muy mal. Hay unas colonias que tienen mucha agua y otras no, y ahí pudiera Exacto, explotarse también cuestiones, sistemas hídricos. Pero a ver, tengo que hacer un corte para concluir, Joaquín, porque vamos a estar en perfecto. contacto contigo. Es muy importante lo que estás diciendo, pero hago un corte y vuelvo para que me des un mensaje final y que estemos pues compartiendo estas experiencias. Son sumamente interesantes. Volvemos contigo y también con la historia del flotario. Volvemos con más información. Estoy con una plática muy interesante con Joaquín Murrieta Saldívar. Él es un especialista en temas del agua, doctor, especializado en temas del agua allá en Tucson, Arizona, sonorense, radicado allá, pero que nos viene a abrir una perspectiva muy diferente y a sacudir también las formas tradicionales de querer explotar el recurso del agua o la cobranza del agua. Joaquín, te prometo que esta será una de muchas. Te vamos a invitar a colaborar, si me permites, más con esta presencia que tenemos ya en Tucson, que hemos penetrado ahí a través de Azteca 14, y no sabíamos que traía bastante información, no sabías que íbamos a empezar con esta idea tan importante. ¿Cuál mensaje nos dejas, Joaquín, o a la autoridad, en el contexto del aumento que viene? Y no sé, ayer como escuchaste en la mesa y le hemos dado el tema toda la semana, abriendo con Oscar hace rato, bueno, no, desde David Figueroa, todas las voces asequibles y más las que vengan, de qué hacer con el organismo operador del agua, Joaquín. No, es un placer estar platicando con ustedes y con la comunidad de Hermosillo. El mensaje es que ya están sucediendo cosas en Hermosillo gracias a muchas colaboraciones que están sucediendo. Por ejemplo, estamos trabajando con Implan, venimos trabajando desde hace tiempo ahí en Plan de Hermosillo con el arquitecto Carrillo y la exdirectora Guadalupe Peñuñuri. Se hicieron varios estudios, estamos analizando, por ejemplo,
un parque de lluvia, posiblemente que hagamos ahí en Hermosillo, cómo cosechar la lluvia en nuestra ciudad. Pero al mismo tiempo, el mensaje es muy sencillo, es ver la lluvia, por ejemplo, como un recurso. ¿Y cómo podemos aprovechar, utilizar la lluvia como recurso en vez de enojarnos cuando llueve en Hermosillo? Tenemos que celebrar la lluvia y verla como recurso. Tenemos que seguir colaborando con la sociedad civil. Estamos colaborando con varias organizaciones civiles en Hermosillo, tanto como Caminantes del Desierto, todos los compañeros de la Sauceda, con Profauna, con Naturalia, estamos haciendo otros trabajos a nivel estatal en Cananea, y también con la Universidad de Sonora, el Colegio Sonora, junto con la Universidad de Arizona, hemos hecho varias colaboraciones. Ahorita tenemos unos intercambios de estudiantes entre arquitectos entre la Universidad de Sonora y la Universidad de Arizona para empezar a diseñar, implementar, a entender todas estas situaciones de la cosecha del agua, ¿no? Es mucha agua la que llueve, es muchísima agua la que cae en Hermosillo. ¿Cómo la podemos aprovechar de una manera más inteligente? Yo reto tanto a la sociedad civil, a nosotros como a gobiernos, de utilizar el agua de lluvia como un recurso. No es algo nuevo, sí requiere de una manera distinta de pensar y eso nos va a dar una independencia en nuestros gobiernos, que la comunidad se aproveche de las calles de Hermosillo, que tome las calles de Hermosillo con infraestructura verde. Esos son cambios sociales muy, muy interesantes. Y al final lo que queremos es tener una ciudad natural en Hermosillo. En Hermosillo hace mucho calor, no hay árboles, lo voy a decir, Hermosillo se está haciendo muy feo. El Hermosillo que yo crecí, ya voy a sonar como viejito, pero ha cambiado y ha cambiado de una forma muy, muy urbana. Hay mucho cemento, hay mucha calle, hay muchos baches, los parques están sin árboles. Podemos tener calles verdes, podemos tener banquetas sombreadas, podemos tener parques bonitos con el agua de lluvia y con las plantas nativas. Y otra vez, gracias al Implan, hicimos la paleta vegetal de las plantas apropiadas para la ciudad de Hermosillo, con infraestructura verde, con cosecha de agua de lluvia. Total que se están haciendo cosas, pero hay que darles énfasis, hay que promoverlas, hay que apoyarlas y con colaboración con gobiernos y la sociedad civil. Ahí me detengo. Y ahora con medios de comunicación, y sí, duele lo que dices, pero la ciudad está descuidada, exacto. No se la han acabado, no sé por qué, pero debe de cambiar esa lógica patrimonialista de los gobiernos. Gracias, Joaquín, y vamos a estar en contacto. Te mando un abrazo, buenos días. Quedo a tus órdenes, ya sabes, aquí tienes una voz también. Gracias. Así va a ser, de hoy en adelante. Gracias. Bye bye. Y cerramos.